La Catedral de San Basilio impresiona por su esplendor. Solo con mirarla te dan ganas de sonreír. Su silueta, sus cúpulas multicolores son absolutamente inconfundibles. Es un lugar de poder. Solemos bromear diciendo que si un turista no se hizo una foto aquí, ha tirado el dinero. ¿Para qué venir a Rusia si no? No me lo puedo creer. Estoy en la azotea. Es increíblemente bonito. La Catedral de San Basilio es una especie de guardián de nuestro espíritu y de nuestra historia. Por lo menos para mí lo es. La Catedral de San Basilio es siempre el centro de atención, pero los artistas la ven de una manera especial. Con los cambios de luz y perspectiva siempre se ve distinta, así que ofrece posibilidades infinitas para la creación. Sin embargo, la catedral no solo atrae a los pintores. De políticos a atletas, de estrellas de Hollywood a músicos famosos, parece que todas las celebridades mundiales la han visitado. Hola, Moscú. Este es uno de los lugares más populares para hacerse fotos. Aquí han posado Arnold Schwarzenegger, el grupo Pink Floyd, y seguramente muchos recordarán el paseo de las participantes del concurso de Miss Universo frente a la Basílica, una ocasión en la que resultaba verdaderamente difícil decidir hacia qué o hacia quién dirigir la mirada. ¡Hola! La Catedral de San Basilio es la construcción más emblemática de Moscú, el monumento arquitectónico ruso más famoso y reconocible en el mundo. El selfie delante de la catedral es una foto obligada para cualquier turista que visite Rusia. Algunos dicen que parece el producto de la imaginación de un pastelero loco, una asociación bastante divertida. Otros sostienen que recuerda a las catedrales góticas. Y hay quienes dicen que le recuerda a su India natal, concretamente al Taj Mahal. Cada vez la veo de una manera diferente. Para mí no es simplemente una catedral con sus 9 cúpulas. Siempre es como si la viese por primera vez. Constantemente me entran ganas de observarla. Sin duda todos han visto la catedral al menos una vez en libros, álbumes, postales, en Instagram o en casi cualquier película sobre Rusia. Pero verla con los propios ojos es una experiencia totalmente distinta. Lo primero que hacen los turistas al venir a Moscú es visitar la Plaza Roja y la Catedral de San Basilio. Todos la conocen, aunque nunca hayan oído su verdadero nombre. Imaginen que están en la Plaza Roja. Se les acerca un turista y pregunta por la Catedral de la Intercesión. No sabrán de qué habla. O por la Catedral de la Intercesión junto al foso. Tampoco sabrán lo que es. Pero si se acercan a la catedral verán que hay un cartel que dice Catedral de la Intercesión junto al foso. La basílica tiene 2 nombres. El nombre oficial, Catedral de la Intercesión de la Santísima Virgen junto al foso, se lo otorgó el metropolitano Macario justo después de su construcción, mientras que la gente le dio su nombre popular. San Basilio el Bendito. Sí. Es muy bonita y se llama Catedral de San Basilio. Hay un santo que se llama así y se le puso el nombre a la catedral en su honor. Hoy en día, a menos que se lo diga un guía, pocos sabrán en honor a qué evento histórico se levantó la catedral. Se construyó por orden de Iván el Terrible para conmemorar la victoria sobre el Kanato de Kazán. Es curioso que la gente haya olvidado la gloriosa victoria sobre el Kanato de Kazán. Es comparable a la victoria en la Gran Guerra Patria, como nosotros llamamos a la Segunda Guerra Mundial en el siglo XX. Significó un cambio enorme. Rusia consiguió acceso a Siberia y durante el reinado de Iván el Terrible su territorio se duplicó, algo difícil de imaginar hoy en día.
Se llevaron a cabo 3 campañas militares importantes. 2 de ellas no fueron exitosas, pero la tercera, en 1552, acabó en victoria. Iván el Terrible juró construir un monumento en caso de ganar la campaña. Por eso la Catedral de la Intercesión estaba destinada a elevarse en este lugar de lograrse la victoria. Y así fue. Pero la precisión histórica no le impide a la gente especular sobre los detalles. Las cúpulas, no sé hasta qué punto es verdad, pero dicen que Iván el Terrible las trajo desde Kazán. Y seguramente eran las cúpulas de la mezquita de Kol Sharif. Por supuesto, no fue así, pero es una teoría interesante. La mayoría de los turistas que vienen a la Plaza Roja tienen la idea errónea de que la Catedral de San Basilio es una sola iglesia. En realidad se compone de 11 iglesias distintas, un verdadero regalo de Iván el Terrible para los turistas de hoy. Con una sola entrada pueden ver mucho más. En 1672, 100 años después de la construcción de la catedral, se añadió otra iglesia. Es difícil de encontrar porque no tiene cúpula. Es la iglesia de Juan el Bendito, construida sobre la tumba del santo de ese nombre. Quienes visitan la catedral no pueden pasar por alto este monumento. Para los rusos, Menin y Požarsky significan lo que Juana de Arco para los franceses. En un principio, el monumento no estaba aquí. Se ubicaba en el centro de la Plaza Roja hasta que lo trasladaron aquí en 1931. El monumento de bronce realmente irritaba a los bolcheviques. Estuvieron a punto de ordenar que la fundieran por considerarla basura histórica. Fue el propio Joseph Stalin quien salvó el monumento. Se cree que fue su decisión colocarla cerca de la Catedral de San Basilio en lugar de enviarla a una fundición. Los nobles originarios de Nizhny Novgorod querían estar en un lugar conocido, y ahora, hablando en términos modernos, Menin y Požarsky marcan tendencia y parece que ya no se moverán de aquí, salvo en caso de que haya que restaurar la estatua. Una foto con ellos de fondo es obligatorio en casi cualquier programa turístico cultural. Los arqueólogos visitan este lugar tan a menudo como los turistas. Los trabajos aquí no cesan. Los estratos arqueológicos siguen revelando una paradoja histórica tras otra. Ahora los científicos están estudiando los cimientos del monumento. No sabemos exactamente cómo fueron colocados los cimientos, porque entre la elaboración del proyecto y su realización siempre pasa un tiempo. Los cimientos, de forma rectangular, no están alineados de la misma forma que el pedestal del monumento. Parece que están un poco desplazados. Cuando se colocó el monumento, al parecer su eje quedó un poco desplazado. En 1931, cuando se trasladó el monumento, también se renovó toda la Plaza Roja. Incluso se cambiaron los adoquines. Estamos en una parte única del pavimento. Estos fueron los primeros adoquines que se colocaron en la Plaza Roja. Están compuestos por piedras pequeñas de distintas formas naturales. También podemos ver que las piedras más grandes forman unas líneas bastante claras. Se considera que el primer pavimento de la ciudad se colocó en la Plaza Roja en 1804. Durante la primera renovación a gran escala de Moscú en los años 30, no solo desplazaron el monumento, sino que también se cambiaron los adoquines. La plaza principal del país cubre más de 2 hectáreas de terreno. Es como si los constructores hubieran previsto la carga que soportarían las piedras. Estas piedras duraderas y pulidas hasta la perfección por los zapatos de los turistas son las que se colocaron aquí hace casi 100 años. Cada ladrillo fue tallado a mano, por eso todos tienen una forma diferente. Imagínense, un ladrillo de 10 por 20 centímetros puede soportar hasta 30 toneladas. Por eso ningún desfile y ningún tanque puede hacerles daño. Solo existen 3 lugares donde pueden encontrarse estas piedras. Estas concretamente son de Karelia. La historia de las renovaciones de la Plaza Roja está rodeada de numerosos secretos y leyendas. Según una de ellas, toda la Catedral de San Basilio estuvo a punto de perderse por cortesía de un alto funcionario soviético.
Kaganovich le mostró a Stalin un diseño de la renovación de la Plaza Roja sin la catedral. Stalin tomó la maqueta de la catedral, la puso de nuevo y le dijo: Lázar, no la toques. Por supuesto, no hay manera de saber si eso pasó de verdad o no, pero el caso es que la catedral sobrevivió incluso a los tiempos más difíciles y se conservó. La Catedral de San Basilio nos da una sensación de alegría y de calor. Tras visitar la catedral, muchos sueñan con volver. A fin de cuentas, las leyendas siguen vivas a día de hoy. Vine a la catedral y di un par de vueltas. Recuerdo que pedí un deseo y unos 8 años después se hizo realidad. Para mí, esta catedral está llena de magia. Bueno, de hecho parece un lugar donde podrían vivir magos. Puede sonar un poco infantil, pero creo que si un mago tuviera un castillo se parecería a esta catedral. Es una fuente de inspiración. Creo que podría seguir pintándola eternamente, trabajando en sus detalles ornamentales. Obviamente quiero compartir toda la alegría que se me acumula dentro cuando la miro, así que me gustaría compartir con la gente ese buen humor y esa energía que siento. Hoy en día, el camino a la catedral también cruza el espacio digital. Las ganas de interactuar con los visitantes en línea son tantas como en la vida real. Sus cuentas en redes sociales consiguen rápidamente a seguidores de todo el mundo. Nos proporcionan una gran oportunidad para promocionar las actividades del museo, como el concurso 460 huevos de Pascua. Hemos recibido nuevas versiones fascinantes de elementos arquitectónicos y ornamentales con los que la gente ha decorado sus huevos de Pascua. Anunciaron un concurso dedicado a la Catedral de San Basilio. Me puse enseguida manos a la obra. Estaba dispuesta a dejar todo lo demás durante un mes y medio. Fue como si el mundo se detuviera mientras me sumergía en el trabajo. Por supuesto que también lo disfruté intensamente y me sentí muy feliz. No quería hacer una representación clásica de San Basilio, sino crear algo completamente nuevo. Estos pendones me inspiraron para crear mi diseño de huevos de Pascua para el concurso. De verdad creo que son increíbles. Tengo la impresión de que hay algo cósmico en ellos, porque incluso los colores se parecen a algo relacionado con el espacio y con las estrellas. El diseño de Nadiezhda ganó el primer premio y su huevo de Pascua fue incorporado a la colección del museo. Es fantástico, de verdad lo es. Unas piezas que hice con mis propias manos se encuentran en el museo junto a piezas de los siglos XVIII o XIX. Es decir, que mis obras se exhiben junto con las de grandes artistas de hace 2 siglos. Por supuesto que es genial. Aquí es donde empieza la exploración de la catedral. Es el santuario de Basilio el Bendito, que se construyó después de la muerte del Iluminado. Sus milagros se volvieron legendarios y aquí se encuentran sus reliquias. Se puede decir que San Basilio sigue protegiendo el lugar más sagrado de Moscú. No se puede entrar en el museo sin cruzar el umbral de la catedral. La gente venía aquí para ver a San Basilio. De ahí proviene el nombre de la catedral. Era un hombre común, un asceta y un iluminado que se ganó la adoración del pueblo por su cercanía y por defender la verdad. Es bastante difícil explicar al hombre moderno qué eran los conocidos como locos por Cristo del siglo XVI. Se sabe que Basilio empezó a andar descalzo a propósito. Se negó a llevar ropa. Abandonó su casa y lo hizo muy conscientemente cuando era solo un adolescente. Tenía 16 años. Se vino a vivir a la Plaza Roja. Por esa forma de vida tan dura, Dios le recompensó con el don de hacer maravillas y lo convirtió en profeta y sanador. Así que durante su vida, Basilio se hizo famoso en Moscú por las maravillas que hizo. Se dice que hasta Iván el Terrible le tenía un poco de miedo. Hay muchas leyendas sobre la catedral y su principal patrocinador, Iván el Terrible. Algunos afirman que mató a su propio hijo, tema de uno de los más célebres cuadros de Repin. También se dice que ordenó dejar ciegos a los arquitectos que construyeron la catedral para que nunca volvieran a crear algo tan bello.
Nos parece bien que la Catedral de San Basilio esté rodeada de leyendas. Nos ayudan a atraer la atención para que así la gente venga a ver su arquitectura, sus maravillosos frescos y la exposición histórica. Las leyendas siempre ayudan a los empleados del museo a conseguir que el mayor número posible de personas visite la catedral. Tal vez a alguno le ciegue la belleza de la Catedral de San Basilio, pero no tanto como para ordenar que dejen sin ojos a los arquitectos. Esta popular leyenda apareció de la mano de un escritor. Para tranquilizarles, les diré que es solo una leyenda. Ni siquiera sabemos a ciencia cierta quién la construyó. Por lo tanto, no existe evidencia histórica para sostener la idea de que los constructores fueron asesinados. Aquí en las escuelas de Rusia, esta historia se hizo popular por la obra de Dmitri Kedrin. En su poema Los arquitectos, describió con gran detalle cómo dejaban ciegos a los pobres constructores de la catedral. Así que no fue hasta los años 20 del siglo pasado cuando la gente en Rusia comenzó a sentir lástima por ellos. A finales del siglo XIX, un arcipreste de la catedral encontró pruebas escritas de que dos arquitectos rusos, Postnik y Varma, construyeron este milagro arquitectónico. Fue entonces cuando sus nombres entraron en los anales de la historia. Por eso, ahora todos dicen que dos arquitectos rusos, Postnik y Varma, construyeron la catedral de San Basilio. Y aquí, en el interior de la catedral, se encuentra un icono de San Basilio que es también una crónica y un registro. No es solo una imagen sagrada, también nos da una idea bastante exacta de cómo era la Plaza Roja en el siglo XVI. Las murallas ofrecían una imagen muy distinta. De la Torre Spasskaya salía un puente sobre la Plaza Roja que ahora ya no existe. En aquel entonces, el puente se extendía sobre el agua que aparece representada por esta franja azul. Ahora no hay agua en la Plaza Roja, pero la hubo durante mucho tiempo, desde principios del siglo XVI hasta principios del siglo XIX. Más en concreto, lo que había era un foso. Por eso el nombre del templo hasta hoy sigue siendo el de Catedral de la Intercesión de la Santísima Virgen junto al foso, aunque el foso se cubrió cuando dejó de ser necesario. El foso corría a lo largo de la muralla este del Kremlin, desde el río Moscova hasta el río Neglina, y su propósito era defensivo. Básicamente, la catedral se encontraba a orillas del foso, que en algunas partes llegaba a medir hasta 34 metros de ancho. Cuando empecé a usar el diseño de la decoración de la catedral, lo que buscaba era una perspectiva inusual que no se hubiera usado anteriormente en cuadros. En internet encontré unas imágenes tomadas desde arriba. Fue cuando me di cuenta definitivamente de cómo pintarla. Por supuesto, me gustaría verla con mis propios ojos desde arriba. Sobrevolarla en un globo, por ejemplo. Sería genial poder pintarla desde el tejado de uno de los edificios que hay por aquí. La catedral es un museo y una iglesia en activo donde se celebran misas en las grandes celebraciones ortodoxas. La catedral solo cobra realmente vida durante la celebración de las misas. Es entonces cuando realmente nos sumergimos en el ambiente de mediados del siglo XVI y nos imaginamos cómo debían de celebrarse las misas en aquella época. Cientos de personas vienen aquí para asistir a misa. Cientos. Aquí se siente de forma especial la gracia del Señor llegando al corazón de todos. La Catedral de San Basilio tiene más de 450 años y es única porque, entre otras cosas, tras todos estos años sabemos el día exacto en que se celebraron aquí las primeras misas. A mediados del siglo XX, durante una de sus restauraciones, se descubrió en la capilla central una inscripción oculta bajo varias capas de pintura de óleo. Llevó años destaparla. Fue cuando se supo la fecha exacta de la consagración de la catedral, el día de su inauguración.
En estas inscripciones aparece información sobre la fecha de la finalización de la construcción. Pone que el metropolitano Macario consagró la catedral el 12 de julio de 1561, el día de la fiesta religiosa de los santos Pedro y Pablo, en presencia de Iván el Terrible y dos de sus hijos, Iván y Fiódor. A los turistas no les falla nunca el instinto. El cuento de hadas en verdad sigue. Pero para poder verlo, según la tradición de los antiguos poemas épicos rusos, debes superar obstáculos. No todo el mundo puede pasar por aquí. Un pasillo estrecho con poca iluminación y al final la tan esperada luz. Pocos llegan a ver las cúpulas de la catedral tan de cerca. Aquí están a tiro de piedra. Por su diseño y gran diversidad de colores parecen un pan de jengibre navideño. Desde aquí hay una vista preciosa del campanario. Es la 11ª cúpula de la catedral, construida 100 años más tarde que el resto de la iglesia. El repique de campanas de la iglesia es otra sorpresa para los turistas. No se tañen todos los días, pero mucha gente viene exprofeso para oírlas. En la antigua Rusia, la música eclesiástica se basaba en el coro y el repique de campanas. Si en Occidente se basaba en el coro y el órgano, en Rusia se prefería el coro y las campanas. Pese a que la catedral es un museo, todavía tiene su correspondiente coro. Todo el mundo sabe que la acústica de las iglesias es algo mágico. Cuanto más antiguo es el edificio, más único el sonido. Y en Moscú hay pocas iglesias más antiguas que San Basilio. La gente reacciona de manera diferente. Algunos permanecen conmocionados cuando nos escuchan por primera vez. Y hay gente que intenta aplaudirnos. A veces les da vergüenza y preguntan si pueden hacerlo o no. Pero es más bien como un concierto. Así que nos alegramos de que la gente se emocione. La verdadera prueba de fuego fue la Copa del Mundo del 2018. Había gente de todo el mundo y cada uno reaccionaba de forma totalmente distinta. La gente del norte se mostraba más reservada, mientras que la reacción de mexicanos y sudamericanos era distinta. Me parece interesante, pero todos se mostraron muy respetuosos. La Catedral de San Basilio se convirtió en un símbolo del Mundial de Fútbol 2018 y recibió hasta más visitas de los aficionados extranjeros que el Estadio Luzhniki, donde se celebraron muchos de los eventos del campeonato, incluida la final. Durante la Copa del Mundo el ambiente fue increíble, muy amistoso. Gracias. Gracias, Rusia. En la calle Nikolskaya se celebraron desfiles de varios países. Vimos a los mexicanos con sus sombreros, a los brasileños, etc. Pero nadie se iba sin hacerse una foto con la catedral, porque para todo el mundo es como la tarjeta de presentación de Rusia, sin lugar a dudas. Todo el mundo recuerda aquel acontecimiento, aquella aglomeración de gente con mucho agrado. Se creó mucha hermandad. La gente intentaba ayudar. Aunque no hablaran inglés ni ningún otro idioma extranjero, daban indicaciones mediante gestos. Algunos de ellos se guiaban por las cúpulas de la catedral, porque cada una de ellas es única y no repite el diseño de las demás. Los turistas a menudo las comparan con piñones o piñas. Algunos incluso dicen que parecen alcachofas. Así que aquí tienen un pequeño consejo para no perderse. Es imposible perderse en la Plaza Roja, básicamente porque la Catedral de San Basilio es en sí una brújula fácil de usar. Si necesitan ir al norte, la cúpula azul les señala el camino. Para ir al sur, guíense por la cúpula roja. Vamos a comprobarlo. Vaya donde vaya, al norte o al sur, la Catedral de San Basilio le indicará el camino y hace realidad los sueños de quienes se enamoran de ella. ¡Hurra! ¡No me lo puedo creer! ¡Estoy en la azotea!
Es increíblemente bonito.